Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Sessions with Paola. Hoy estamos aquí con Antonia. Antonia y yo podemos hablar por años, pero hoy nos vamos a enfocar en una cosa, vamos a tratar de nada más enfocarnos en una cosa, pero primero le quiero introducir. Antonia López es psicóloga y sexóloga clínica de España con más de 20 años de experiencia. Ella ha ayudado a personas en diferentes culturas a desarrollar y mantener una vida sexual más saludable. Antonia ayuda y apoya a las parejas en su deseo de hacer su matrimonio exitoso con distintos programas terapéuticos que ella ha desarrollado o que sabe que son exitosos. Antonia brinda a las parejas la confianza y la habilidad que necesitan para que su relación funcione bien. Sus servicios incluyen coaching y terapia sexual y tratamientos como pérdida de deseo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, vaginismos, temas de orientación sexual y parejas que caen en una rutina sexual, que lo vemos mucho en nuestra práctica. Antonia combina su práctica privada con su trabajo en diferentes programas de televisión. Algunos de ustedes de pronto la han visto en Univisión, Despierta América, Telemundo. Fue una experta en caso cerrado por 6 años, CNN y en varios programas de radio. Antonia tiene un master's y es licenciada de psicología en la Universidad de Miami. También un máster en sexología en España, es entrenada en el método Gottman y certificada de coach en vida integral. Antonia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No soy tan mayor, aunque lleve 20 años practicando. Sí, aquí nadie pregunta la edad. Ok, eso cuéntanos, Antonia, cuéntanos un poquito cómo caíste en el mundo de la sexología y qué te inspiró a convertirte en la sexóloga que eres hoy. Pues es muy interesante porque cuando la gente me pregunta siempre con mucha curiosidad piensan que es porque soy una adicta al sexo o me encanta, siempre es lo primero que piensan. Y bueno, nada que ver. Me encanta, por supuesto, la sexualidad, creo que es algo natural y con la que nacemos y hasta que morimos, ¿no? Y me encanta el mundo de la sexualidad, pero llegué a ella curiosamente porque yo trabajaba en España en la Asociación Española contra el Cáncer, que para los que no sepan es una asociación que tiene recursos por todo el país, donde ofrecen ayuda psicológica, hay trabajadores sociales, doctores que trabajan con enfermos de cáncer. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver? Muchísimo, muchísimo, porque un paciente de cáncer al principio puede llegar con ese momento en el que, bueno, pues tiene miedo, ¿qué me va a pasar? ¿Será que voy a morir o no voy a morir? Y a medida que entra en tratamientos como la quimio o la radioterapia y, bueno, y coge confianza con el psicólogo que lo está atendiendo, ¿no? En mi caso, mis pacientes se abrían a la intimidad de contar, además de esto que me está pasando, pues los tratamientos me están interfiriendo en la sexualidad. Mucha gente no sabe, ¿no? Que, por ejemplo, la quimio pues, puede afectar se lubrica menos, depende del tipo de cáncer, pues nos afectan. Incluso hay cánceres que nos afectan a nuestros genitales. Entonces, cuando ellos se abrían a la intimidad, se daban cuenta de que estaban pasando por momentos muy complicados y además sus parejas lo estaban sufriendo con ellos, pero tenían cierto pudor a hablar de eso. Por aquella época yo contaba con 2 compañeros maravillosos, también psicólogos, que ya eran sexólogos. Y entonces me hablaron de, mira, está este campo, esta posibilidad. Yo lo hice en aquel momento por mis pacientes, pero luego me abrió un abanico de posibilidades maravillosa, con las que pude trabajar después otro tipo de casos, pues parejas, mujeres abusadas, bueno. Y qué interesante que dices eso, porque yo parte de mi training, yo vi a una persona que se especializaba en cómo hablar de sexualidad cuando el cáncer toca tu puerta, porque desafortunadamente, pues acá, no sé cómo es en España, pero muchos doctores no hablan del sexo. Entonces la señora al doctor, ay doctor, imagínense, no estoy lubricando, estas cosas le están pasando. Bueno señora, pero ¿de qué se queja? Si ya no tiene cáncer. O está en tratamiento, ¿qué espera? Entonces, cuando podemos implementar esta idea que la sexualidad es importante, no importa en qué momento o en qué contexto. Y no solamente esto, date cuenta que en un momento tan crucial como enfrentar este tipo de enfermedades, la conexión con tu pareja es sanadora.
Entonces, a veces la pareja, imagínate, por ejemplo, mujeres que pues, les han hecho una mastectomía, les han quitado un pecho, donde su feminidad se ve afectada, la pareja no sabe cómo manejar, no sabe cómo acercarse a ella, cómo acariciarla, cómo tocarla, si quiere, si no quiere. Entonces, tener estos recursos también les ayuda muchísimo, porque si no, al final, por miedo a ¿será que quiere que me acerque o no?, se alejan y la persona se siente todavía más sola, más triste, incluso empieza a pensar, ¿será que ya no voy a poder disfrutar de la sexualidad? Wow, sí, Es un campo que la gente no se atreve mucho a hablar, pero que yo desde aquí les invito a que si están pasando y llegan a este vídeo con este tipo de problemática en su vida, no tengan ningún tipo de pudor ni de miedo en buscar un profesional para que además les ayude, porque la sexualidad es algo maravilloso y no es un capricho ni una decisión, es algo que nos da mucho bienestar. Sí, de tantas maneras. Cuéntanos, Antonia, ¿cómo crees que la cultura en la que crecemos influye en nuestro comportamiento en las relaciones íntimas que tenemos? Bueno, yo creo que estamos mediatizados por la cultura y por el momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Obviamente nuestros abuelos no vivieron la sexualidad como lo estamos viviendo nosotros, ni nuestros hijos y sus hijos y los que vengan la van a vivir de la misma manera, ¿no? Aunque nos pensemos libres en la elección de nuestra sexualidad, estamos, bueno, pues mediatizados por la religión, obviamente, judeocristiana, sí que interfiere en nuestra sexualidad, ¿no? Con esas creencias de si la sexualidad es pecado, si no, si la uso para la procreación solamente o si no. Y luego, dependiendo del lugar donde te haya tocado nacer, claro, pues se vive de una manera o de otra, no la viven lo mismo. Bueno, pues una persona asiática que una hispana, que una europea, se vive distinto porque nuestra sexualidad tiene mucho que ver con cómo el hecho, cuando construimos nuestra identidad, ¿no? Como hombres, mujeres, bueno, ahora ya hay un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Pero la construimos mirando a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Cómo nuestros papás se relacionan, ¿verdad? Cómo, y aprendemos a través del juego. Si te das cuenta, los niños hacen de yo voy a ser la mamá, yo voy a ser el papá. Todo eso nos va nutriendo, nos vamos formando y influye en cómo nos relacionamos, cómo nos vivimos como personas, ¿no? Y me encanta que no solo hablas de la cultura, pero también el tiempo que crecemos y muchas veces esos traumas generacionales o mensajes sobre el sexo generacional toma una persona que diga no más, no quiero seguir con esto. Vamos a hablar un poquito del machismo. Entonces el machismo para mí es un tema interesante y una historia, una anécdota que me pasó. Cuando yo estaba en Boston, Antonia, y a mí me pasó algo similar como tú, en la práctica que estaba trabajando, uno de ellos era sexólogo y me invitó a que mirara esta opción y holy moly, era como Navidad. Entonces una de las cosas, él me dijo, Paula, ¿por qué no enseñas esta clase en esta universidad de machismo? Y yo, ok, me preparé, pensé que estaba bien preparada, pero me pregunta en un momento, ¿cómo defines el machismo? Enfrente de toda la clase. Y yo me congelé, porque yo crecí en una cultura machista y siempre me rebelé hacia ella. Tenía resistencia hacia ella. ¿Por qué a los hombres los protegen más que a las mujeres? ¿Por qué si a la mujer le tocan la cola en el bus? Dicen, bueno, pero te debiste poner un pantalón o una falda. Entonces yo me rebelé tanto que en ese momento tenía un conflicto. ¿Cómo explico este tema neutral sin todos los sentimientos que estoy teniendo en este momento? Pero también hay algo interesante del machismo, porque pienso que hay una parte dominante, pero también hay una parte tradicional y que protege. Entonces yo pienso mucho como en mi papá, por ejemplo, en hombres machistas que he conocido que están tratando como de cambiar esa idea, pero también la protección, y a veces es confusa, ¿right? Porque si yo te acompaño hasta la puerta, la persona dice, no, yo soy independiente, puedo caminar hasta la casa, no me tienes que acompañar. No, pero yo te quiero acompañar hasta la puerta. Mi papá si me ve con una bolsita en la mano, la bolsita puede ser de ese tamaño, ven y yo te la cargo. No, papi, pero yo, ven y yo te la cargo. Yo, ok, fine. Entonces es interesante y todavía estoy tratando más o menos de entender esos conflictos internos que tenemos cuando definimos esta clase de temas. Pero cuéntame, ¿cuáles son
¿Cuál es tu definición y cuáles son algunas de tus experiencias culturales con el machismo, especialmente creciendo en España? Es un tema muy interesante Sí. que nos pudiera dar para hablar por días. Sí. Bueno, yo creo que el machismo, bajo mi punto de vista, yo lo definiría como esa superioridad que se enseña, que se transmite del hombre hacia la mujer y donde hay poder y donde hay control. Y cuando se ve desde esa manera es negativo. Ahora, una cosa es el machismo y otra cosa son pues, también cómo hemos crecido o si venimos de una sociedad como más tradicional, volviendo a la parte cultural. Ahora nuestros hombres tienen, y hablo de los hombres, porque tienen un caos mental con este tema. ¿Será que le cojo las bolsas? ¿Será que no las cojo? ¿Será que qué hago? Sí. Y las mujeres también, ¿no? Porque pues al final la sociedad es cambiante y como decíamos antes, depende de dónde vivas, está permitido y lo ves como algo natural, algo normal. Si vives en otro país se considera otro tipo de situación. Entonces yo creo que aquí el punto es tratar de encontrar un equilibrio también con tu esencia y siempre y cuando tú te vivas en una relación sin control, sin sentirte que no eres libre de tus actos, ¿no? Y ahí es donde viene esa violencia machista que pues nos acompaña y bueno. Pero es curioso y te complemento con esto porque yo, pues obviamente, al tener la práctica en Miami, igual que te pasa a ti, me llegan parejas biculturales todo Muy el tiempo. Y es muy interesante porque hay una confusión a veces, ¿no? En cuanto a lo que yo pienso que es bueno para mí, el otro no lo considera. Entonces, encontrar ese equilibrio entre los dos es importante. No, y lo que dices tú, Andrea, porque yo pienso que es que yo creo que los hombres, imagínate, desde el la historia les ha dicho, proveer, tienen que ser fuertes, tienes que cargar las emociones, no sentirlas porque tienes que protegerla a ella. Y en este momento las mujeres están diciendo, quiero vulnerabilidad. Y los hombres han aprendido que la vulnerabilidad es debilidad. Entonces estamos teniendo que volver a aprender algunas cosas y estoy totalmente 100% contigo cuando dices que las parejas biculturales, y uno de mis sueños es enseñarle a terapistas americanos, porque si ahí mismo ven ese machismo y empieza machista, no, tenemos que entender las partes negativas, las partes positivas y lo que dices tú, el control, la dominancia, right? Porque cuando hablamos de sexismo, right? Es inferioridad, las mujeres son inferiores, right? Pero es algo similar pero un poquito diferente. Machismo, el hombre es dominante. So it's tricky. Guys, cuéntame, ¿crees que las mujeres también podemos ser machistas? Por supuesto, y no solamente lo podemos ser, sino que enseñamos a nuestros hijos varones a hacerlo a futuro, ¿no? God. Sí, en Miami ahora tenemos tanta gente colombiana por la cosa del país que está pasando, y yo me acuerdo estando en el teatro y vi a ya un muchacho, me imagino 25, 30 años, ya un hombre, y la mamá, mi amor, ¿qué te traigo? Mi amor, ¿qué? Y yo, oh my God. Y no protegemos al hombre de una manera que si tú dices, ay mami, imagínate, tía, mi esposo me fue infiel, pero si estabas teniendo sexo con él, porque entonces esa protección, esa dominancia, porque es mi responsabilidad. No me preguntaste a mí si yo quería o si me gustaba, sino que si estás haciendo esto por él, entonces entiendo lo que estás diciendo. No, y además de eso, yo creo que es importante a futuro, ¿no? Cuando estamos educando a nuestros hijos, hombres, que el respeto de la mujer es importante, que el no es no, educarlas yo creo que al final, cuando vamos a conseguir una sociedad más igualitaria, es donde también les demos permiso a los dos a ser libres, porque es como, cuando les hablamos a ellos, y sobre todo en temas de sexualidad, es como, nos encontramos, no, pero él tiene un montón de novias, y qué bueno, ¿no? Sí. Pero ella tiene un montón de novios. Ahí estamos haciendo una discriminación sexista brutal, ¿no? Y al final son dos cuerpos que pueden experimentar placer. Ahí estamos tratando de diferente forma. Y hay que tener cuidado, ¿no? Con eso, porque yo creo, Paola, que vamos en retroceso.
Sí. en este tema. Es difícil ser testigo a lo que está pasando porque vamos en súper retroceso. Sí. Y nos lo encontramos en las noticias. Estamos consiguiendo muchos derechos sociales, ¿no? De igualdad de oportunidades en el trabajo, en la sociedad, ¿no? Pero a nivel individual, o sea, a nivel de la intimidad, de la casa o lo que sea, ahí vamos hacia atrás. Y yo me lo encuentro no solamente en la sexualidad, mujeres que... No, es que como las mujeres crían a los hijos, no los crían los hombres. Bueno, pues eduquemos a nuestros hombres también. Exacto. A que aprendan a cuidar, ¿no? Sí. Y es difícil, yo creo que para nosotras ver este retroceso, pero seguimos en la lucha. No vamos a parar de poder educar, porque lo que tú dices, tenemos que parar ese proceso en algún momento. ¿Cuáles crees tú, Antonia, cuáles son algunos problemas comunes que tú ves en tu práctica? Puede ser individual o de pareja. Bueno, realmente las parejas que llegan por dos tipos de campos, ¿no? La parte sexual y luego la parte de convivencia. Y muchas de las que llegan con la parte sexual, cuando haces un poco la historia clínica, te das cuenta de que lo que hay detrás son problemas de convivencia, ¿no? Que eso les está interfiriendo pues, en el deseo, que están... Claro, te llegan, he perdido el deseo sexual, bueno, pero ¿qué está pasando? Vamos a ver. No, pero es que no hablamos, o siempre nos estamos peleando, o al final del día cada uno, pues uno está viendo Netflix, el otro está viendo las redes sociales, y te das cuenta de que pues a veces detrás de eso también hay. El deseo, la pérdida del deseo es algo que es... Y le pasa más a las mujeres, diría yo. Hay que las mujeres, pienso, no sé si pierden el deseo primero porque... Pienso que algo que no hablamos es las diferencias entre el deseo del hombre y la mujer, siento yo. Totalmente. No sé. Sí, es que el deseo de la mujer es más emocional, ¿no? Entonces, si algo está fallando fuera de la cama, pues se va a la cama, ¿no? Entonces ellas pues al final del día no tienen esas ganas, si te estamos peleando, si pues eso, no me estás tratando con respeto o si tenemos desavenencias o por ejemplo con la crianza de los hijos pasa mucho, ella se encarga muchísimo de esa crianza y está agotada al final del día, entonces ¿cómo va a tener deseo? Ese es uno de los grandes temas que llegan y luego pues el deseo sexual en los hombres, la pérdida también existe. Pero no buscan tanto la ayuda, aunque cada vez se atreven más. Bueno, eyaculación precoz, pérdida de erección, son y temas eyaculación precoz creo que existe mucho, pero no, y no pienso que cuando he tenido esa clase de clientes vienen, ya han tratado cremas, han tratado pastillas, han tratado de todo, entonces cuando vienen a mí, no sé si eso te pasa a ti, quieren como, ok, ¿cuál es una solución rápida? Y la solución para eyaculación precoz a veces no es rápida porque hay más, o sea, hay ansiedad o hay, y no tenemos que regresar a la niñez, como aprendiste a masturbarte, entonces muchas veces vienen, pero no se quedan. Ha sido mi experiencia. Sí, llegan, estoy totalmente de acuerdo contigo. Llegan cuando han pasado muchísimos años, ya cuando han perdido hasta la esperanza de poder hacerlo y eso es un poco lo que también hay que decirles desde aquí. Las dificultades sexuales aparecen en la vida, no pasa nada, pero a medida que más tiempo pasa, más difícil es trabajarlas, ¿no? Porque pues uno se queda pues con esa ansiedad, cada vez se siente más inseguro, la masculinidad se ve afectada, entonces... Si les está pasando, no esperen. No esperen. Y lo mismo le digo a las parejas, porque claro, imagínate, entre menos hombre me siento, más cebado, ¿vale? Porque no hemos enseñado cómo hablar con nuestras emociones, entonces se forma un revolú. ¿Qué le quisieras decir, Antonia, a las mujeres que de pronto no se han explorado sexualmente por mensajes culturales de familia, que de pronto nunca se han dado un orgasmo, que no tienen, o sea, que nunca han explorado esa parte de ellas? ¿Qué les gustaría decirles? A lo largo de la entrevista yo pensaba en esto, ¿no? Que también quiero que les quede claro a las personas. Una de las cosas que nos dicen a los terapeutas cuando tenemos que cultivar esa parte de ética es que tenemos que entender y comprender la cultura de la persona que viene a visitarnos. Yo puedo, so importante. Es muy importante. Entonces yo puedo ser europea, pero pues obviamente tengo que conocer, si mis clientes son latinos, pues cómo funciona y obviamente poder entenderlo y trabajar desde su cultura, no desde la mía. En este tipo de situaciones que tú me dices, mujeres que no se han explorado, yo creo que tiene que ver que vamos en el mismo camino, siempre desde el respeto. Obviamente
yo no te voy a decir, hágalo, está perdiendo el tiempo. No, vamos a ir viendo que por qué no te has explorado, qué creencias tienes en torno a pues, la masturbación, si son negativas, si no. Y en el camino vamos transitando juntos a tu ritmo, no al mío, no al de lo que espera tu pareja ni de lo que espera la sociedad. Yo creo que a nivel general, si tenemos que dar un consejo, el conocer tu cuerpo es importante. Descubrirlo, saber cómo son tus genitales, poder mirar nuestros genitales en un espejo, que muchas mujeres no lo hacen por mucho tiempo, pues es el primer paso, ¿no? Pero bueno, también respetando esos tiempos, ¿no? En lo que dices, donde antes de saber el cómo llegamos ahí, tenemos que entender el por qué. ¿Por qué me da tanta ansiedad mirar a mi cuerpo? O sea, ¿por qué coger un espejo cuando las personas... ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son los mensajes? Estás literalmente hablando mi idioma. Y por último, ¿qué te gustaría que las parejas que están teniendo dificultad de conectándose sexualmente o que se han dejado de conectar sexualmente, qué te gustaría decirles? Porque es algo que viene a mi práctica, es muy común en mi práctica. ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Bueno, pues que si ustedes quieren buscar una solución a lo que les está pasando, existe, por supuesto. A veces uno no puede solo, la pareja no puede solo, y aquí estamos nosotros para acompañarles en el proceso. Lo que pasa cuando hay dificultades sexuales, que mucha gente tampoco lo ve de esa manera, es un problema de vínculo, de relación, no es de uno ni del otro. Sí. Entonces también es importante que entendamos que aunque sea, por ejemplo, mi esposa la que ha perdido el deseo sexual, hay que trabajar con los dos, porque tenemos que ver qué ha hecho que ese deseo sexual desaparezca, qué estoy haciendo yo, qué puedo hacer. Entonces se trabaja con ese vínculo y con esa conexión, con todas las dificultades sexuales. Pero que se puede tratar, sí. Que a veces no podemos solos, no, porque hay puntos ciegos que no somos capaces de ver y que para eso está la terapia sexual, ¿no? Claro, lo que dijiste, que guys, no esperen. Las mejores parejas, las que encuentran soluciones más rápido, es las que vienen cuando empiezan nada más a tener alguna discordia o no se están llevando, de pronto se dan cuenta que no se han conectado sexualmente, y porque ya cuando uno esperaba años, resentimiento, cosas de convivencia, comunicación, dolor que a veces se transmite en rabia, entonces eso es súper importante. Y falsas creencias, porque por ejemplo si se pierde el deseo, mucha gente piensa que es que está teniendo un amante, cuando nada que ver, a lo mejor la causa va por otro camino, o si no me está buscando, por ejemplo, en los hombres cuando hay una pérdida de erección, muchas mujeres piensan que la está teniendo porque no las desean, y no tiene que ver en muchas de las ocasiones. Entonces es un sufrimiento, porque pues obviamente creamos esa historia en nuestra cabeza de por qué está pasando esto, que podemos evitar. Yo digo algo, si tú vas al doctor cuando te duele, yo qué sé, pues el estómago, un día, 2, esperas 3 días y al cuarto vas porque ya no puedes más, ¿no? Pues no esperen 10 años para poder ir a buscar esta ayuda, ¿no? Sí, público, con eso los dejamos. Por favor, no esperen 1 año, 2 años, 10 años, porque sí, las cosas se pueden poner un poquito más complicadas con el tiempo, pero hay ayuda. Aquí nos tienen a las 12 y mucho más personas que están hablando de la sexualidad. Es una de mis propósitos por crear este canal. Y Antonia, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en las redes como sexóloga Antonia López, ahí les vamos dejando algunos consejitos, y luego pueden ir a mi página web antonialopez.com, ahí pueden ver mis servicios y bueno, pues tenemos un blog que vamos actualizando. Hay que meter contenidos de este tipo como el que tú haces, ¿no? Que es valioso y que de alguna manera yo creo que muchas personas no tienen el recurso para poder ir a los servicios, sí. Pero estos recursos también ayudan, ¿no? Porque van dejando esa información. Así que muchas gracias. Exacto, gracias, guys. Gracias por compartir este tiempito con nosotros. No se les olvide subscribe a Sessions with Paola y nos vemos pronto. Bienvenidos.